No rompes tus hábitos con disciplina, los trasciendes con conciencia. Cada impulso que intentas reprimir se fortalece, porque la mente no entiende la guerra interna, solo amplifica lo que resistes. El verdadero cambio no nace de la fuerza, sino de la observación profunda. Cuando dejas de luchar contra ti mismo, tu energía deja de fragmentarse y comienza a alinearse. Y es ahí donde ocurre lo inevitable. Ya no necesitas vencer, porque te has vuelto más grande que aquello que te dominaba. Hay algo que casi nadie se atreve a cuestionar, y sin embargo, está destruyendo silenciosamente a millones de personas. Y si el problema no es tu falta de disciplina, sino la forma en la que estás intentando cambiar, durante más de 20 años, aquel hombre fumó prácticamente todos los días. No era una decisión consciente cada vez, sino una repetición automática que se había incrustado en su vida como un reflejo. Había intentado dejarlo incontables veces. Chicles de nicotina, parches, medicamentos, terapia, ejercicios de respiración e incluso una sesión de hipnosis que prometía eliminar el deseo por completo. Nada funcionó. Cada cierto tiempo se colocaba frente al espejo y repetía la misma promesa con una convicción que en ese instante parecía real. Este es el último cigarrillo, pero la historia siempre terminaba igual. Volvía a caer, y con cada intento fallido, algo dentro de él se deterioraba un poco más. Al principio pensó que el problema era la nicotina. Después culpó al estrés. Más adelante, empezó a considerar algo mucho más oscuro. Quizá el problema no estaba fuera. Quizá el problema era él. Tal vez no tenía la fuerza necesaria. Tal vez simplemente no estaba hecho para cambiar. Esa idea fue más destructiva que el hábito en sí, porque cada recaída no solo reforzaba la conducta, sino que erosionaba su identidad. Ya no era solo alguien que fumaba, era alguien que no podía controlarse, alguien que fallaba, alguien atrapado en su propia mente. Y entonces ocurrió algo inesperado. Su empresa lo envió a Japón por un proyecto de trabajo. Él esperaba lo habitual: trenes llenos, reuniones interminables, habitaciones de hotel y papeleo constante. No esperaba que ese viaje alterara el rumbo de su vida. Un fin de semana visitó un templo en la montaña, en las afueras de Kioto. Allí conoció a un monje anciano cuya presencia resultaba difícil de describir. No había prisa en sus movimientos, no había tensión en su rostro, no había ese ruido invisible que la mayoría de las personas arrastran detrás de los ojos. Sin saber muy bien por qué, el hombre comenzó a hablar con una honestidad que llevaba años sin experimentar. Pero le contó todo: el hábito, los intentos fallidos, la frustración, la rabia hacia sí mismo cada vez que recaía. Esperaba una técnica, un método, una rutina de disciplina, algo que pudiera aplicar para, esta vez sí, ganar la batalla. Pero la respuesta que recibió fue completamente distinta. El monje sonrió con calma y dijo algo que, en ese momento, le pareció absurdo. Estás perdiendo porque intentas ganar una guerra contra ti mismo. El hombre frunció el ceño. No entendía. Durante años había creído exactamente lo contrario, que necesitaba más control, más fuerza, más castigo, más disciplina. Pero el monje negó suavemente con la cabeza. No eliminas una sombra golpeando el suelo. Esa frase quedó resonando en su mente durante días, y lo que vino después no fue una técnica agresiva ni una estrategia de control. Fue algo mucho más simple, tan simple que parecía inútil, tan suave que parecía ineficaz. Y sin embargo, 3 meses después, tras más de 20 años de adicción, dejó de fumar por completo. No porque se volviera más fuerte, sino porque dejó de usar la fuerza en la dirección equivocada. Lo que comenzó a comprender en los días siguientes transformó completamente su forma de ver el problema
porque hasta ese momento su enfoque había sido el mismo que utiliza la mayoría de las personas: luchar contra el hábito como si fuera un enemigo externo que debía ser eliminado a la fuerza. Pero lo que el monje le mostró fue algo incómodo de aceptar. Cuanto más luchas contra un impulso, más lo fortaleces. A primera vista, suena contradictorio, pero si lo observas con atención, lo verás reflejado en múltiples áreas de la vida. La persona que intenta desesperadamente no revisar su teléfono termina pensando en él cada pocos minutos. El que se prohíbe consumir azúcar desarrolla una obsesión constante con los postres. El que intenta dejar el alcohol mediante pura fuerza de voluntad no puede dejar de imaginarlo. El problema no es el deseo en sí, es la relación que estableces con él. En el momento en que algo se vuelve prohibido, tu mente lo convierte en el centro de atención. Toda tu energía mental gira alrededor de evitarlo. Te despiertas pensando en resistir. Pasas el día midiendo tu capacidad de control y al final terminas agotado. Y cuando el agotamiento llega, la caída se vuelve casi inevitable. Ese ciclo es el que destruye a millones de personas, no porque carezcan de intención, sino porque están utilizando un método que está diseñado para fallar. Un método basado en la confrontación constante contra una parte de sí mismos. Lo que este enfoque ignora es algo fundamental. Ningún hábito aparece de la nada. Cada comportamiento repetitivo, incluso los más destructivos, nació en algún momento como una forma de protección. El cigarrillo fue, en su origen, un alivio. El consumo excesivo de redes, una vía de escape. Comer sin control, una forma de consuelo. El alcohol, un silencio momentáneo frente al ruido mental. Los hábitos no llegan como enemigos, llegan como soluciones. El problema es que, con el tiempo, esas soluciones se convierten en prisiones, y si solo intentas destruir la prisión sin entender por qué la construiste, seguirás atrapado dentro de ella. Esa es la diferencia fundamental del enfoque que el hombre descubrió en Japón. No se trata de eliminar el hábito, se trata de comprender su origen, porque cuando entiendes por qué apareció, dejas de verlo como un enemigo, y en ese instante la relación cambia. Y cuando la relación cambia, el control deja de ser una lucha. Esa comprensión se volvió aún más clara a través de una historia que el monje compartió con él. Un joven aprendiz tenía un problema constante con la ira. Pequeños detalles lo irritaban de forma desproporcionada. Un error menor, una demora, un descuido insignificante. Al principio, intentó suprimirlo. Apretaba la mandíbula, repetía frases calmantes, forzaba una apariencia de tranquilidad, pero internamente la tensión crecía y tarde o temprano explotaba. Después de cada episodio venía la culpa y con ella una nueva promesa de hacerlo mejor. Más disciplina, más control, más esfuerzo. Pero el patrón no cambiaba, solo se intensificaba, hasta que un maestro le dio una instrucción inesperada. No intentes matar la ira. Siéntate a su lado. La siguiente vez que surgió, el joven hizo algo diferente. No la reprimió. Tampoco la justificó. Simplemente la observó. Notó el calor en el pecho, la presión en la cabeza, la tensión en la mandíbula. Observó los pensamientos que aparecían. Esto no debería pasar. La gente debería hacerlo mejor. Estoy perdiendo el control. Por primera vez, no estaba dentro de la emoción. Estaba observándola. Y entonces ocurrió algo que nunca antes había experimentado. La ira apareció, creció, alcanzó un punto máximo y luego comenzó a disminuir, hasta desaparecer, como una tormenta. Ese es el principio central que el hombre empezó a aplicar. Un impulso no es una orden, es una señal temporal. La mayoría de las personas
reaccionan de dos formas: o ceden inmediatamente o luchan con todas sus fuerzas. Ambas respuestas le otorgan poder, pero existe una tercera opción: observar, sentir, esperar, porque una sensación pasajera no merece una rendición permanente. A partir de esa práctica, el cambio comenzó a suceder sin violencia, sin imposición, sin esa fricción constante que lo había acompañado durante años. Y aquí es donde aparece otro principio fundamental que sostiene este enfoque. El cambio real no ocurre a través de transformaciones bruscas, ocurre a través de mejoras pequeñas y constantes. En Japón, esto se conoce como Kaizen. No se trata de eliminar todo de golpe, se trata de reducir ligeramente. Un cigarrillo menos, 5 minutos menos de distracción, una reacción más consciente, una decisión ligeramente mejor. Pequeños ajustes repetidos con consistencia, porque con el tiempo, la repetición crea identidad, y la identidad crea destino. El error de la mayoría es intentar destruir un hábito sin construir nada en su lugar. Pero cuando introduces una alternativa, aunque sea mínima, el equilibrio comienza a cambiar. No necesitas romper las cadenas a la fuerza, necesitas crecer lo suficiente como para que dejen de sostenerte. Eso fue lo que ocurrió con aquel hombre. No eliminó el hábito mediante control, lo trascendió mediante comprensión. Dejó de verse como un enemigo, y en ese momento dejó de necesitar la guerra. El problema nunca fue tu falta de fuerza, fue la dirección en la que la estabas usando. Cuando dejas de luchar contra ti mismo, el cambio deja de ser una batalla y se convierte en un proceso natural. Empieza por observar, no por resistir. Reduce, no destruyas. Sustituye, no reprimas. Si este mensaje tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios: tiene sentido para mí. Suscríbete si buscas contenido que te obligue a pensar, no solo a reaccionar. La verdadera transformación no se impone, se comprende.